Estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza, en el que vamos a hablar de qué hacer cuando nos sentimos sobrepasados, ya sea laboral o emocionalmente. En este episodio voy a estar yo sola y diréis, bueno, ¿cómo que no está Rosa, que es la psiquiatra que más nos puede aportar sobre este asunto? Bueno, pues porque la que ha estado sobrepasada in extremis soy yo, así que voy a aprovechar para compartiros mi experiencia, y mientras tanto Rosa ha estado grabando otros episodios durante este tiempo que vamos a publicar muy prontito y que son súper interesantes. Y es que llega la época estival, la época del calorcito, nos quitamos la ropa y los dermatólogos cotizamos al alta, de verdad, es que cotizamos al alta. Todo el mundo se acuerda de nosotros. En invierno no tanto, pero cuando llega el verano, pues la gente se ve los lunares, se ve la piel, empieza la época de la fotoprotección, por lo que a mí en los últimos meses se me han juntado muchísimas charlas con intervenciones en medios, artículos pendientes de entrega, proyectos, vídeos, episodios del podcast que editar. Vamos, solo de nombrarlo ya me pongo yo, ya me entran los nervios. Pero es que para colmo esto ha coincidido en mi caso con una serie de decisiones emocionales en torno a una relación que no sabía bien cómo afrontar, que me tenía paralizada, no sabía qué decisión tomar y por tanto estaba estancada, ¿no? No lograba salir de ahí. ¿Y qué hago yo? Y supongo muchos de vosotros cuando estás sobrepasado laboral o emocionalmente o ambos, pues hacer el avestruz, esconderme, procrastinar y además aislarme, ¿no? Esconder la cabeza, quería decir. Así que todos sabemos que cuando no afrontas los problemas, estos se van haciendo más grandes, y aunque Ernesto Sevilla en este clip que os voy a poner dice que no hay que afrontar los problemas sino huir, porque se terminan resolviendo solos, pues lo cierto es que en mi caso la situación se iba haciendo bastante insostenible. Pero bueno, vamos a escuchar a Ernesto primero, que a mí me encanta siempre escucharle. A tus problemas. No hagas caso. Es posible que la gente te diga, no, los problemas hay que plantarles cara. No, ni puto. Porque si te enfrentas a los problemas, ¿sabes qué pasa? Que puedes perder. Entonces, lo mejor es que no te enfrentas a los problemas. Todo el mundo sabe que los problemas, si no les haces caso, se solucionan solos. Esto lo dijo Rajoy, no lo dijo yo. Lo dijo Rajoy. Déjalo pasar. Otra cosa. Piensa en otra cosa. Sí. Y ya, esperemos que ya está, y se va a solucionar, se solucionan solos. Pero... Y si no, siempre está el alcohol. Claro. Bueno, es un clip de La Resistencia que dice, déjalo pasar, se solucionan solos. La verdad es que tiene todo el arte, ¿no? Pero lo cierto es que esto nos hace mucha gracia, pero luego resulta que no es así. Y yo, que soy muy friki, que hace un friki cuando está sobrepasado, cuando está tan sobrepasada que le cuesta disfrutar, concentrarse, etcétera, bueno, pues buscar por todos lados información que me pudiese ayudar. Así que me puse a escuchar podcasts sobre, estar sobrepasado, being overwhelmed en inglés, me leí varios libros, busqué vídeos en YouTube sobre el tema, que por cierto, la mayoría de podcasts me cabrearon un poco, porque luego ya en los libros sí que encontré información un poco más valiosa, pero muchos de los podcasts, sobre todo los americanos, que se titulaban así, ¿no? Coping with being overwhelmed, ¿no? ¿Cómo solucionar? O sea, ¿qué hacer cuando estás sobrepasado? Pues la mayoría era como medita, respira, te enseñaban las técnicas de respiración. A ver, que está muy bien, ¿eh? Y seguro que ayuda, pero la verdad es que yo quería ir un poco más al fondo del problema. Así que, como luego sí que me puse a leer, encontré información que a mí me resultó más útil, digo, bueno, pues voy a compartirlo con los escuchantes de Piel a Cabeza, y si a alguien le puede ayudar también, pues mejor que mejor, y eso que nos llevamos. Así que vamos a descomponer todo esto que he aprendido en una serie de pasos, ¿no? Porque al final cuando uno está tan sobrepasado hay que empezar por el principio. Y el principio es reconocer el problema. Hay que entender, reconocer que realmente estás sobrepasado, porque mucha gente ni siquiera lo hace. Es decir, tienes que darte cuenta de que estás pasando un límite para tu salud física y emocional. Supongo que si estás escuchando este episodio es porque te has autodiagnosticado o algo intuyes, ¿no? Pero aún así, vamos a empezar repasando algunas señales que sí que están respaldadas por la evidencia científica y que denotan
que estás en una situación de no poder más, ¿vale? El primero sería la fatiga crónica. Normalmente estás reventado, parece que te han dado una paliza. Cuando estás en esta situación, el tipo de fatiga que sientes, digamos que es esa que no se recupera con una noche de sueño, es como persistente, como dice su nombre, no es la que persiste a pesar de descansar bien una noche o tomarte un par de días de desconexión, descansar el fin de semana. Pues la lista de cosas que tienes que hacer por temas laborales o la rumiación por un problema emocional no se dispersan en un par de días, persisten. En mi caso, por ejemplo, notaba que sí, que a veces una noche lograba dormir bien, ¿no? O intentaba no hacer nada el fin de semana a propósito, pero seguía levantándome cansada, ¿no? Además, muchas veces esto se suma a que realmente tienes una falta de energía porque has dejado de hacer deporte, por tanta cosa que tienes que hacer, pues lo primero que has hecho es dejar de hacer deporte, has empezado a comer muy mal, has abandonado un poco esa rutina saludable y por tanto esto se suma a este agotamiento. Al final ya sabéis que aunque es una paradoja, el estar activos, el hacer deporte hace que tengamos más energía y viceversa, ¿no? Cuando dejamos de hacer deporte estamos más cansados. Yo lo noto especialmente a partir de la mitad del día. Normalmente cuando hago deporte estoy como más energética durante todo el día y si dejo de hacer deporte, a partir del mediodía ya no puedo más. Otra síntoma, otra cosa que aparece es la dificultad para concentrarte, ¿no? Todos hemos tenido esta sensación de cuando estás muy agotado que llegas a casa y realmente, aunque te guste leer, aunque te guste cocinar, aunque te gusten una serie de hobbies, pero que requieren algo más de concentración o esfuerzo, es que no puedes. Es típico que cuando estás en esta situación, lo que puedes, o por lo menos lo poco que puedes hacer o que tu cerebro quiere hacer, es consumir contenido basura. Ese contenido que requiere cero implicación cognitiva por tu parte, ¿no? Aquí el ejemplo Princeps serían los reality shows. Yo me acuerdo cuando estaba reventada del hospital, cuando pasaba la consulta pública por la mañana y la privada por la tarde, que eso hacía que llegase a casa reventada, porque al final es trabajar de cara al público, verte 40 pacientes por la mañana y otros cuantos por la tarde, pues hacía que cuando llegaba a casa solo podía ver, y esto es muy triste, entre comillas, telecirco, ¿no? O sea, solo podía ver La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, que decía, pero vamos a ver, sí, me da vergüenza ajena ver este tipo de programas, ¿no? Muchas veces, pero no podía hacer otra cosa. O últimamente lo que me pasa es que ya no veo este tipo de programas, pero cuando estoy muy cansado solo puedo hacer scroll en redes sociales, especialmente TikTok, que es heroína pura, es súper adictiva, ¿no? De hecho, las últimas investigaciones científicas es que han demostrado que el estrés crónico realmente puede afectar a la función cognitiva, ¿no? Es decir, que afecta a nuestra capacidad de atención y concentración. ¿Qué más? Bueno, pues los cambios en el sueño, esto no es ninguna sorpresa. Es obvio que vas a dormir peor, el estrés crónico va a aumentar tus niveles de cortisol y para colmo toda esa rumiación de cosas pendientes por hacer o decisiones por tomar, ¿no? Pues te impide dormir por las noches. De hecho, los estudios han demostrado que normalmente aparece un insomnio de conciliación o un despertar precoz. En mi caso, que siempre duermo mal, es decir, que me cuesta mucho quedarme dormida porque empiezo a darle vueltas a las cosas, pues cuando estoy en este tipo de situaciones también me despierto antes de tiempo, ¿no? Y esto es un señalador de ¡buf! Esto no va bien, España no va bien, pero bueno. También puede aparecer irritabilidad y cambios de humor, ¿vale? Esto está claro, todo lo ves negro, te sorprendes a ti mismo con pensamientos negativos de gente que quieres, que te cae bien, con rumiaciones, incluso con envidia, ves a la gente en redes sociales y te entra la envidia o hasta ganas de llorar a la mínima de cambio. Yo había veces que estaba viendo este tipo de vídeos en YouTube y me ponía, o sea, para ayudarme a salir del pozo y me ponía a llorar. O sea, digo, pero bueno, sí, ¿no? Además tienes pequeños encontronazos con familiares o con gente en el día a día en el caso de que trabajes de cara al público dentro de un equipo o si no con el cajero del supermercado, vamos, que te vuelves un poco insoportable, las cosas como son. Para colmo, tú esto lo sabes, por lo tanto tiendes al aislamiento social, que es otro síntoma. No quieres ver a nadie, no quieres que te vean en este estado de alienización, podríamos decir, y es que tampoco disfrutas de las interacciones con amigos y familiares, ¿no? Muchas veces. Así que tiendes a aislarte laboral y socialmente. En lo laboral, porque sinceramente no quieres que te caiga más trabajo. Yo, por ejemplo, hace poco que tuvimos el Congreso Nacional y yo ya estaba hasta arriba de saturación de trabajo, pues yo iba por el Congreso mirando al suelo, o sea, mirando hacia abajo, esquivando a la gente, porque digo, me van a caer marrones, me van a caer nuevos compromisos, me va a caer más trabajo, ¿no? Y en lo social lo cierto es que no te encuentras bien, sabes que
que si sales con amigos y demás, pues no lo vas a disfrutar porque vas a estar pensando en todo lo que tienes que hacer y además tampoco sientes que te lo mereces. Por lo tanto, te aíslas, te privas de ese tiempo de disfrute con la gente que más te quiere, que muchas veces te va a ayudar, pero tú piensas que vas a perder tiempo, ¿no? Y por último, los síntomas físicos. Te entran, pues pueden aparecer los dolores de cabeza, problemas digestivos, dolores musculares y bueno, cualquier otro síntoma físico que en general suele indicar estrés crónico, ¿no? En mi caso suelo notarlo porque aparecen las contracturas en la parte izquierda del cuello. En mi caso es muy típico porque voy con los hombros en las orejas. El otro día, entrevistando en el podcast del Congreso Nacional, un compañero me decía, tengo los hombros en las orejas, ¿no? Porque yo le decía, ¡jo! ¡Qué bien te veo! Tenía que dar un montón de charlas en el Congreso y yo le decía, ¿cómo puedes con todo, no? Por fuera parece que estás fenomenal. Me decía, ¿qué va? Sí, estoy estresado, perdido, tengo los hombros en las orejas, siento que voy por la vida como así, ¿no? Como con los hombros pegados a la cabeza. Y lo más curioso es que hasta que no aparecen estos síntomas físicos, mucha gente no reacciona o no es consciente o no para. Es una pena que tengamos que parar cuando ya esto llega a afectar a nuestra salud física, ¿no? Que parece que es más objetiva, cuando ya te duele todo, cuando tienes una contractura que ya no te queda más remedio que parar, pues digamos que es cuando casi tu cuerpo te salva, pero es una pena que tengamos que llegar a estos problemas digestivos, musculares, dolor de cabeza o lo que sea para tener que parar. Así que una vez que hemos entendido que este primer paso es reconocer el problema por cualquiera de estos síntomas que todos hemos sufrido, pues el paso 2 sería recuperar el control, ¿vale? Esto es algo que muchos hacemos de forma inconsciente y que muchos identifican con procrastinar. Ahora veremos por qué. Pero es mucho más interesante de lo que pensáis. A mí me ha sorprendido este paso que me lo he inventado un poco entre comillas yo, porque a mí es uno de los conceptos más nuevos o que más me ha ayudado a entender o que quizá no había leído tanto por ahí, ¿no? Digamos que de este tema hablan mucho en el libro El tiempo, los secretos de nuestro bien más escaso, de Stefan Klein. Para mí ha sido una de las mejores lecturas de este año, por lo que va de año, por ahora. Y además, según Andrew Huberman, ya sabéis que es este neurocientífico americano que tiene un podcast súper exitoso, es el libro que más ha influido en su vida. Stefan Klein es un físico y filósofo alemán que aborda el tiempo, el concepto de tiempo desde un montón de perspectivas, algunas de las cuales de verdad os van a sorprender un montón. Os recomiendo mucho este libro, además lo tenéis en castellano. Pero aquí nos vamos a centrar en la teoría que él habla o que desarrolla en torno a la sensación de falta de tiempo, en torno al estrés y cómo influye el control en todo esto, ¿vale? En este sentido, el autor, Stefan Klein, explica muy bien cómo. Y dice tal cual, esto lo leo textualmente del libro. No tenemos estrés cuando el tiempo es escaso, sino cuando sentimos que no controlamos nuestro tiempo. Los estudios científicos, digamos que han demostrado que quien no puede decidir sobre su tiempo muere antes. Así lo digo y hago una pequeña pausa para asumir esto. Si tenemos que adaptarnos incondicionalmente a un ritmo ajeno, a un ritmo que no es el nuestro, sentimos descontrol, tenemos una falta de control sobre nuestro tiempo y esto es realmente la causa del estrés. Por ejemplo, él dice muy bien en su libro que siempre que pensamos en una persona estresada, nos han puesto de ejemplo a ese ejecutivo, a ese CEO de una empresa que tiene que tiene muchísima responsabilidad, ¿no? Más que el resto de los miembros de esa empresa o del equipo. Pero lo cierto es que la ciencia nos ha demostrado que este perfil es precisamente el que menos sufre ese estrés, porque al final es el que más capacidad tiene de decidir sobre su tiempo. Estamos generalizando. Por contra, ese administrativo, esa secretaria que depende de los directivos, que a lo mejor tiene que adaptar, por ejemplo, su hora de comer a que fulanito, el CEO de finanzas o fulanita, la CEO de recursos humanos, tengan un hueco libre, ¿no? Un slots, como dicen los americanos. Pues esa persona que depende del tiempo de esos otros, es la que realmente tiene estrés, porque no es dueño o dueña de su tiempo. De ahí que mucha gente hoy en día prefiera ser autónomo, a pesar de trabajar más horas que trabajar por cuenta ajena, ¿no? La flexibilidad laboral significa control y por eso la ansiamos tanto. Seguro que habéis escuchado ese meme, que yo cada vez que lo escucho digo, ¿qué razón lleva? Que dice, por fin logré dejar mi trabajo de 9 a 6 y trabajar por mi cuenta para pasar a trabajar las 24 horas del día.
Bueno, pues a pesar de esto, a pesar de que todos los que somos autónomos, que yo lo soy ahora, te das cuenta de que terminas trabajando más horas, pocos son los que quieren o vuelven a trabajar por cuenta ajena, porque una vez que tienes esa sensación de control, aunque eches más horas, es como que tú decides cuándo y cómo. Te autoexplotas, como dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, pero tienes esa sensación de control. Y de ahí, este mismo autor, Stephen Klein, nos dice una cosa que quizá es la que más me sorprendió. Bueno, no, esto no fue de Stephen Klein, esto fue de uno de los vídeos de YouTube de un psiquiatra americano que se llama Healthy Gamer. Os recomiendo que lo busquéis, o por lo menos este en concreto, que se llama Being Overwhelmed. Y él explica por qué cuando estamos sobrepasados y tenemos muchas tareas pendientes, por ejemplo, de trabajo, en vez de ponernos a hacer esas tareas, nos ponemos, por ejemplo, a limpiar la casa o a limpiar el escritorio. Esto se debe a que esas pequeñas tareas más fáciles, aunque pueden parecer absolutamente irrelevantes y una forma de procrastinación, lo cierto es que nos hacen recuperar la sensación de control de forma fácil. Y una vez que ya hemos hecho esto, ya es mucho más fácil afrontar todo lo demás, porque sentimos que de nuevo esa sensación de control sobre algo, y esto automáticamente disminuyó muchos nuestros niveles de estrés. Me gustó mucho este vídeo porque me ayudó a entender por qué esto me pasa a mí. Supongo que os pasa a muchos de vosotros. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo de una racha intensa de trabajo, que me ha tocado dar charlas en varias ciudades, muchas veces incluso en el extranjero, que me ha tocado viajar mucho y he acumulado durante esos días, al final no te da tiempo a responder o a estar al día igual de bien con el email o con el WhatsApp, pues cuando por fin llego a casa y me levanto a la mañana siguiente, sé que tengo lo más grande por contestar, y muchas de esas cosas son realmente urgentes. Pero me cuesta empezar por ello, me cuesta comenzar y sentarme en la mesa a contestar el email, porque muchas veces no sé ni por dónde empezar. Mi sensación de descontrol con ello es horrorosa. ¿Qué me hace sentir control? Pues levantarme esa mañana, deshacer la maleta, poner un par de lavadoras, organizar un poco la casa, quitar la maleta de en medio, organizar la ropa, hacerme algo de comer, y cuando ya he hecho esto tengo como una sensación de control que ya sí que me permite ponerme con el trabajo atrasado. Es como si me diera fuerzas, no sabe uno muy bien cómo explicarlo, y por eso cuando lo leí resulta que es algo que sí que tiene base científica, aunque obviamente es importante no confundir esto con la procrastinación, que tengo un amigo que me contaba que una vez tenía que pasar los datos de muchos pacientes. Bueno, un compañero dermatólogo me decía, una vez, hablando de esto, ¿no? Me decía, ¡buah! Yo sí que soy un experto en procrastinar. Y una vez, Ana, tenía que pasar todos los datos de varios pacientes de un estudio que habíamos ido recopilando en el hospital a una base de datos. Claro, cuando comencé a pasar estos datos a la base de datos era tan aburrido, era una tarea tan ardua, tan repetitiva, que cogí y dije, no, yo lo que tengo que hacer, yo soy demasiado inteligente para esto, yo tengo que implementar un sistema único que me permita transferir todos estos datos de una forma optimizada, más eficaz, ¿no? Entonces se tiró 2 días implementando este sistema, que sí lo logró, pero al final tardó muchísimo más en pasar esos datos a la base de datos que si los hubiera metido manualmente y ya está, y además nunca jamás volvió a usar esa herramienta maravillosa que creó, ¿no? Entonces muchas veces sí que realmente estamos procrastinando, y lo importante es saber diferenciar. El paso 3 sería, una vez que ya hemos recuperado esa sensación de control, es evaluar la carga de trabajo que tenemos real y priorizar las tareas. Esto es muy obvio y aquí hay poca novedad, pero bueno, vamos a recordar cosas básicas. Primero, necesitas poner en contexto lo que realmente tienes pendiente, porque muchas veces, debido al caos y destrucción o desorden o distanciamiento que le has hecho al email, yo muchas veces ya, a veces que me da miedo abrir el WhatsApp, me da miedo abrir el email, pues no sabes realmente todo lo que tienes pendiente. Si no lo sabes, no puedes priorizar tareas, y lo más importante es que muchas veces lo magnificas, porque todo da vueltas por tu mente, lo vas rumiando, has visto por ahí hay alguna pincelada de tengo un email de fulanito, tengo un mensaje de menganito, pero muchas veces parece más de lo que realmente es, porque cuando por fin te enfrentas a ello, lo pones todo en una lista, lo organizas, lo clasificas, aún no lo has resuelto, pero por lo menos sabes lo que hay. Es que ya te empiezas a sentir mejor. El simple hecho de empezar, de hacerlo, ya reduce tu estrés. Como dice ese clip, ¿no?, que todos habréis visto, de Jeff Bezos, que tanto se ha viralizado en redes, en el que habla de que el estrés no es más que esa falta de haberte puesto a saber lo que tienes que hacer. En el momento que empiezas, el estrés como que se desvanece. Y una vez que ya has hecho esto, pues ya puedes
abordar las tareas en orden de prioridad. Y esta priorización de tareas es algo que generalmente todos hacemos de forma intuitiva. Todos sabemos más o menos qué tareas son más urgentes o más importantes, pero hay veces que no está tan claro. Muchas veces todos sabemos que confundimos lo urgente con lo importante y actuamos en función de quién está, por lo menos yo, más cabreado conmigo o quién te ha mandado más emails reclamando algo. O como decía un compañero mío muy gracioso, también dermatólogo, dice, yo voy enviando los temas en función de cuánto tiempo hace que venció el deadline. Es decir, no en función de los deadlines, sino de cuánto tiempo, o sea, cuál es el deadline que se pasó hace más tiempo. Asumiendo que todos los deadlines se le habían pasado, pero cuál es el que se había pasado antes. Otro compañero que también es speaker me comentaba que él había, por ejemplo, aprendido a poner límites y que ya pues cuando le iban, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes que dar charlas, los que seáis compañeros y os toque dar charlas en congresos lo sabréis, que muchas veces te piden el PowerPoint semanas antes de la charla o te piden una reunión para comentar y dices, pero ¿cómo te voy a dar el PowerPoint de esta charla que quedan 2 meses? Yo voy charla a charla, es decir, no puedo estar pensando, a ver, que hay gente muy planificada, pero en general lo lógico es que si tú tienes una charla por semana o un par de charlas al mes, pues vayas charla por charla, ¿no? Entonces él me decía, yo ya a la gente, en la reunión previa, cuando se lo decía, digo, si me vais a exigir la charla 2 meses antes, no contéis conmigo, porque yo voy a ir charla a charla. Por lo tanto, un par de días antes de la charla os la podré mandar, pero no me vengáis con estas exigencias, porque ahora la gente ya quiere el PowerPoint que vamos, dices, bueno, para el año que viene. Y otro maravilloso autor, que bueno, no voy a decir su nombre porque, no sé, no creo que le sentara mal, pero bueno, por si acaso, por confidencialidad, que le admiro profundamente, es un gran divulgador de nuestro país con muchos libros que además te emocionan todos los libros, pues hace poco le contactamos para dar una charla en un evento y me acuerdo que nos contestó, dice, no, estoy a dieta. Y yo, anda, ¿cómo que a dieta? Y dice, sí, estoy a dieta de charlas durante 6 meses porque tengo que escribir mi próximo libro y yo hago dietas de este tipo, así tan estrictas, o no hay forma de sentarme a escribir. Así que para todos aquellos que no sepáis cómo priorizar un poco vuestras tareas, sí que sepáis, aunque esto probablemente lo sabéis ya, que hay una serie de estrategias que sí que tienen evidencia científica para ayudarnos en esta priorización. Una de las más importantes es la famosa matriz de Eisenhower, que es una técnica de priorización que ya la conocemos en este podcast porque clasifica las tareas en 4 cuadrantes según su importancia y su urgencia. Esto lo explica muy bien Chris Bailey en su libro Hyperfocus, el cual estuvimos analizando en el episodio 101, titulado Estrategias para controlar tu atención y poner foco en lo importante. Otras estrategias de priorización muy parecidas a la matriz de Eisenhower son el método ABCDE, que es el que propone Brian Tracy en su libro Eat That Frog, cómete esa rana, o sea, hazlo ya, no procrastines más. O el método Moscow, que enfoca las tareas como imprescindibles, importantes, deseables, postergables, pero bueno, al final son métodos muy similares, igual que el de valoración de tiempo y urgencia, el Time Management Matrix, que lo popularizó mucho Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Al final, la matriz de Eisenhower, el método ABCDE, el Moscow, del Time Management Matrix, al final todos se basan en eso, en priorizar tareas según importancia y urgencia, porque muchas veces nos pasa a todos, que priorizas en función, como decíamos antes, de quién está más cabreado, ¿no? Y al final muchas veces a lo mejor hay un tema mucho más importante que a lo mejor no parece tan urgente, pero que a ti te va a generar mucho más beneficio. Y por eso una de las estrategias que ya sabéis que más ayuda en esto es también el principio de Pareto, ¿no? La regla del 80-20. Es decir, sentarte a pensar, ya sabéis que este principio sugiere que el 80% de los resultados provienen del 20% de las actividades. Y por tanto, imagínate que una tarea te va a dar la mitad de tus ingresos ese año y sin embargo es un cliente que a lo mejor no soportas o que tienes cierta resistencia a tratar con él y entonces procrastinas más eso. Y priorizas cosas tontorronas que a lo mejor te van a dar unos ingresos pequeñitos, pero te resultan más fáciles. Bueno, pues a lo mejor aplicar el Pareto en este caso, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua, perdonadme. Vale, y el paso 4 sería, a mí, mi favorito de este episodio. Por favor, si alguno ibais a abandonar el episodio ahora, quedaos, porque el paso 4 es precisamente esto, saber cuándo quedarte y cuándo abandonar. Diréis, bueno, esto es muy similar al anterior, pero yo lo he puesto aparte
¿Por qué es interesante entender que cuando no podemos llegar a todo, una forma de priorizar también es eliminar tareas o proyectos para siempre? Esto muchas veces no es nada fácil porque a veces la misma razón que nos ha llevado a estar sobrepasados es precisamente esa avaricia, entre comillas, ¿no? De no querer renunciar a nada, o el famoso FOMO, Fear of Missing Out, por lo que renunciar o mandar algo ya a tomar viento para siempre puede ser muy difícil, especialmente cuando ya nos hemos comprometido con algo, no queremos dañar nuestra reputación, no queremos dejar tirado a un cliente o a una persona, especialmente cuando ya contaban con ello, queda poco tiempo para reducir, o sea, para poder reconducir la situación de forma eficaz, etcétera. Entonces, es cierto que va a haber situaciones en las que no nos va a quedar más remedio que apechugar con ello, aunque parezca que no puedes más, que has tocado fondo, que estás sobrepasado. Hay pequeñas tareas, proyectos un poco a corto plazo que tienes la semana que viene o en 2 semanas y ahí lo más probable es que te merezca la pena echar los restos y no cancelar, ¿vale? No inventarte lo que todo el mundo ha hecho alguna vez de mi abuela no se encuentra bien, ¿no? Pero sin embargo, si se trata de un proyecto más a largo plazo, yo que sé, te has comprometido a escribir un libro, colaborar en un proyecto anual y te das cuenta de que no te motiva para nada, que te aburre, que tienes mucha resistencia, que el cuerpo te pide dejarlo, pues ahí sí que es muy importante reconsiderarlo. Y para esto a mí me ha resultado muy útil el libro The Deep, de Seth Godin, un libro muy cortito que se lee rapidísimo, en castellano se traduciría como El abismo. Y como dice Javier Recuenco, esto es un poco bruto, pero dice él, es un libro de 2 cagadas, ¿no? Bueno, un par de horas, te lo lees en un par de horas. Y te ayuda a entender cuándo quedarte y cuándo irte, no solo en el entorno laboral, sino también en decisiones emocionales como una relación de pareja o de amistad. Y aunque me voy a centrar en este libro, recuerda que también hemos nombrado en el podcast muchas veces el libro de Hell Yes or No, de Derek Sivers, ¿no? Este título que dice o es un super yes o es un no. Es decir, o es un sí que te sale solo, o normalmente si tienes dudas es porque es un no. O como dice el refrán, ¿no? Si es para ti, ni que te pongas, si no es para ti, ni que te quites, o algo así. A lo mejor lo he dicho mal, me lo he inventado. No, si es para ti, ni que te quites, y si no es para ti, ni que te pongas. Bueno, la estoy liando. Pero lo cierto es que este libro, sobre todo el de Seth Godin, El abismo, promueve una estrategia de toma de decisiones basada en el entusiasmo total, igual que el de Derek Sivers, ¿no? Si una oportunidad no te provoca una respuesta de sí, 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 entonces debería ser un no. Y este enfoque, pues oye, muchas veces nos ayuda a simplificar elecciones y ayuda a que te comprometas con aquello que realmente te entusiasma o es importante y útil para ti. Pero bueno, volviendo al libro de Seth Godin, que es el del que realmente os quiero hablar, que es novedad porque del otro ya hemos hablado otras veces, pues el título que os decía que en inglés es el título completo es The Deep, The Extraordinary Benefits of Knowing When to Quit and When to Stick, que en español sería El abismo, cuándo renunciar y cuándo perseverar. Pues vamos a hacer un poco de spoiler, pero solo con las ideas principales del comienzo del libro, porque luego os animo a que lo leáis, que como decía se lee muy rápido. Y el libro comienza muy bien, o por lo menos a mí me gustó mucho, porque comienza desmintiendo la famosa frase de el que la sigue la consigue, o en inglés, quitters never win and winners never quit. Nos dice que esto está muy mal consejo, porque claro que los ganadores, o sea, que ¿no? En inglés dice winners never quit, los ganadores nunca abandonan. Pues sí, los ganadores abandonan todo el tiempo. De hecho, nos ponen mucho de ejemplo, ¿no? Steve Jobs cuando abandonó la universidad, pero bueno, esto ya es otro melón, otro cantar, que hay mucha polémica. Pero simplemente lo que pasa es que los ganadores o la gente que tiene éxito en aquello que quería conseguir simplemente saben cuándo irse, cuándo es el momento adecuado de largarse. Por tanto, el principal objetivo del libro es que entendamos los motivos o agujeros negros por los que la gente no prospera en eso que tanto desea o se queda estancado en algo que no tiene futuro. Esto él lo llama el strategic quitting, ¿no? O abandono estratégico. Y es el secreto de que la gente que tiene éxito pues sepa cuándo irse. Él en concreto, y esto me gusta mucho, explica 3 curvas o situaciones más frecuentes con las que nos vamos a encontrar cuando estamos en esa encrucijada y tenemos que saber identificar ¿en qué situación estamos? A ver, ¿cómo decirlo? A ver, claro, el problema es que el libro usa gráficas súper ilustrativas, ¿no? Usa esas gráficas, esos dibujitos, que claro, al estar en podcast, al ser un audio, me va a costar transmitir igual de bien. Pero bueno, si prestáis atención a cómo describo cada gráfica, probablemente las imaginaréis y os van a ayudar tanto como a mí. Y si no, pues podéis buscar
rápidamente en vuestro móvil. Por ejemplo, la primera situación, vamos a proceder a describir las 3 gráficas, las 3 situaciones de las que habla Seth Godin. La primera situación o curva es lo que él llama the deep, el abismo, que es la que da nombre al libro. De hecho, si buscáis el libro ahora mismo corriendo en el móvil, os va a aparecer esa curva, ese dibujito, porque es la portada del libro. Es la más frecuente y según él es la curva que controla casi todo lo que merece la pena en esta vida. La forma que tiene esta curva es curiosa. Es quizá la más fácil, o sea, la más difícil de describir, porque básicamente empieza con un crecimiento. Es como una curva creciente y luego poco a poco va cayendo a lo más bajo y luego inmediatamente después de esa caída a los abismos, al abismo, a lo más bajo, hay una subida exponencial, súper fuerte. Entonces, lo que pretende representar Seth Godin con esta curva, con esta situación, es que es lo que suele suceder cuando iniciamos un proyecto que nos emociona o que nos ilusiona, que al inicio, claro, es divertido, es interesante, hay mucha información nueva, mucha motivación. Pues yo qué sé, empezar en el gimnasio con el entrenamiento de fuerza o abrirte una cuenta de Instagram para divulgar o para tu negocio. Pues al principio mejoras con facilidad. También es fácil venir de cero, es imposible estar peor de lo que empezaste. Pero una vez que has empezado y tienes ese crecimiento inicial, llega de forma rotunda o de forma inesperada muchas veces ese abismo, ese dip. De repente todo cae. Puede ser porque empieza, yo qué sé, pues mucha burocracia, porque tienes que empezar a aumentar considerablemente el peso para poder seguir mejorando en tu entrenamiento de fuerza, porque llegan los exámenes si habías empezado una nueva carrera o formación. Y aquí es cuando mucha gente se desmotiva y abandona. Pero según Seth Godin, la gente que persiste, la gente que aguanta, pues luego realmente son los que se encuentran con ese crecimiento exponencial y como son pocos los que perseveran, son escasos, el mercado aún los recompensa más porque claro, el abismo lo pasan pocos y al otro lado del abismo hay mucha menos gente, hay mucha menos competencia. Y todos sabemos que la escasez muchas veces es sinónimo de valor. Esta sería la primera curva, ¿vale? La más compleja, o sea, la más, digamos, interesante, que es la que da nombre al libro y es, según él, la forma que tiene todo aquello que merece la pena o por lo que merece la pena luchar. La segunda situación o curva es lo que él llama en francés cul-de-sac o en inglés dead end o en, yo qué sé, en castellano callejón sin salida, ¿no? O calle sin retorno. Es decir, aquí la curva es mucho más sencilla, es una línea plana. Es decir, una situación en la que inicias, trabajas o inviertes mucho tiempo y esfuerzo, pero nada parece cambiar mucho, la verdad, se mantiene todo como siempre como muy estable. Una situación en la que más o menos desde el inicio o poco después de empezar sabes que no te lleva a ningún sitio, pero es una situación de la que te cuesta salir. Y lo peor de todo y lo más característico es que encima es aburrida. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando estás en esa típica relación sentimental que tú ya has hecho el duelo, que sabes que eso ha acabado, sabes que no estás enamorado de esa persona, pero o bien por pena o por coste hundido, es decir, por todo lo que has invertido en esa relación o por simple aversión a la pérdida, que ya sabéis que al ser humano le cuesta más perder algo que ganar, ¿no? Somos muy reacios a perder cosas, a dejar ir, a ese apego que hemos generado con esa persona, pues no terminamos esa relación, ¿no? De hecho, había un estudio, comentaban un estudio de que la mayoría de relaciones que a los 6 meses sabían que habían acabado, o sea, que eso no iba a ningún sitio, que habían acabado, normalmente duraban 6 meses más. Es decir, la situación te aburre, sabes que no va a ningún sitio, pero no sales de ahí por una serie de factores. Esta es la típica situación, según Seth Godin, de la que hay que salir cuanto antes, por el coste-oportunidad tan grande que tiene. Estás dejando de hacer cosas que podrían motivarte mucho más, de conocer personas en el caso de que sea una relación sentimental que sí que te emocionen, pero claro, cuesta mucho salir de estas situaciones cuando estás dentro. Pero también es cierto que todo el que ha salido de alguna de estas situaciones, que yo creo que esto nos ha pasado a todos, cuando miras atrás, todos dices, ostras, ¿por qué no lo hice antes? ¿Verdad? Esto es algo que nos ha pasado a todos. Además, es curioso cuando, o sea, lo mucho que te cuesta salir, yo qué sé, pues yo estoy pensando en algún trabajo que me sentía fatal, ¿cómo les voy a decir que me voy? ¿Qué van a hacer sin mí, que te crees imprescindible? Y una vez que te has ido, que te ha costado tanto tiempo y esfuerzo salir y que le has dado tantas vueltas, tanta rumiación, luego dices, pues no me he vuelto a acordar de esto. Con toda la vuelta que le di, una vez que has tomado la decisión, no vuelves a pensar en ello. Pero sin embargo,
cuesta mucho ese camino hasta que por fin tomas la decisión. Y la tercera situación de la que habla Seth Godin es el cliff o acantilado en castellano. Aquí es fácil imaginar la curva porque a diferencia del cul-de-sac del que hablábamos antes, ese camino sin retorno, esta no es una curva lineal. Este tiene forma de acantilado. Todos hemos estado en algún acantilado en el que te subes a lo mejor un poquito, ¿no? Tienes que subir un poco y cuando ya has llegado ves que eso cae en picado, ¿no? Que debajo es como ¡buah!, caída libre, como si subieras para hacer parapente o para hacer caída libre precisamente, ¿no? Entonces, se parece al anterior, se parece al cul-de-sac en el sentido de que no vas a ninguna parte. Pero la diferencia es que el camino sí que es de subida, el camino es apasionante. Es la típica relación tóxica, por ejemplo, en la que te hacen el famoso love bombing, que está tan de moda, o bombardeo amoroso, que desde el principio tú ahí algo huele mal, ¿no? Ahí falla algo, hay muchas red flags, cosas que no cuadran, es todo demasiado bueno para ser verdad. Tú sabes, algo te dice, no de forma muy consciente, por si no saldrías de ahí, pero algo inconscientemente te dice que te vas a terminar estampando. Pero estás tan venido arriba, estás tan emocionado, que es imposible salir, ¿no? Hasta que te metes la leche por fin, porque o bien te hacen ghosting o te mandan a tomar viento, o eso termina de forma estrepitosa, ¿no? Esto también pasa con el tabaco, por ejemplo, que sabes que te va a terminar dañando, pero disfrutas tanto de fumar al principio que te engancha tanto que no hay manera de salir de ahí. Pero la curva es un acantilado, porque subes y luego ¡pumba!, bajada brusca, caída. Caes al mar y no hay nada de golpe. Y a diferencia de la primera curva, de esa curva del abismo, no hay luego una subida hacia los cielos. No. Te quedas ahí, te quedas en el mar y con un poco de suerte te vienen a rescatar los servicios de naufragio, porque si no es que te hundes realmente. Entonces, lo que Seth Godin intenta decirnos con estas tres curvas, con estas tres situaciones, es que a la hora de tomar decisiones o de saber cuándo hay que perseverar o abandonar en un proyecto laboral o sentimental, normalmente, como decíamos, los proyectos que merecen la pena o en los que hay que aguantar suelen tener forma de abismo, de dip, de la primera curva. Es decir, que caes, hay una caída de la que te va a costar salir, va a requerir un esfuerzo, pero si lo logras y sabes apostar y salir de ahí, pues va a venir esa ganancia, ¿no? Además, como decíamos, esa primera curva, como no son todos los que logran superar esa barrera, pues crea escasez y la escasez crea valor. Por eso es muy importante saber si estamos en una de estas tres situaciones. Y lo más interesante de todo es que tú realmente lo sabes. Es decir, sabes cuando algo no te motiva suficiente, sabes cuando estás aburrido en un proyecto, en una relación, sabes cuando hay algo que parece que es todo oro, que reluce, pero que está vacío por dentro. Lo importante es saber, como dice él, saber identificar cuando estamos en estas dos últimas situaciones, ¿no? En un camino sin retorno, en un cul-de-sac o en un cliff, en un acantilado, porque esas son de las que realmente hay que salir cuanto antes. Pero bueno, no siempre es fácil y si seguís leyendo el libro, que os decía se lee rapidísimo, pues os va a ayudar mucho. Paso 5. Delegar responsabilidades una vez que has sabido si quedarte o irte, una vez que has priorizado tareas, una vez que has retomado un poco el control, pues hay que delegar. Y esto es otro de los grandes problemas que tenemos muchos. Esto se debe al miedo, ¿no?, a que los demás no lo hagan igual de bien que tú, a invertir muchas veces dinero o esfuerzo y perderlo porque la persona no te salga, o sea, no haga el trabajo bien. O también muy frecuente, y esto es muy común, estar tan sumamente desbordado que sí, dices, sí, yo quiero delegar, pero es que no tengo ni tiempo de buscar a alguien en quien delegar. Porque muchas veces buscar a esa persona o personas también hay que invertir un tiempo, ¿no? Hay que invertir en explicarle cosas, alinearse con esa persona y muchas veces no encuentras ni el tiempo. Entonces, bueno, algunas estrategias, según los artículos que he estado leyendo, que están respaldados por la ciencia para aprender a delegar el trabajo, pues es, obviamente, y esto es de cajón, identificar aquellas tareas que parece que van a ser delegables, elegir a la persona adecuada. Aquí, pues bueno, yo os diría, piensa grande, empieza pequeño. Es decir, no te vayas a venir arriba y contrates a alguien ¿no?, de forma indefinida. O sea, empieza contratando por proyecto o a través de plataformas tipo Fiverr, todas estas plataformas de freelancers. Hay un libro que yo me leí que se llama Virtual Freedom, de Chris Ducker,
que en un momento de mi vida en el que también quería delegar, pensaba que me iba a poder ayudar mucho, a mí personalmente no os lo recomiendo porque me resultó súper pesado. Eran estrategias tan concretas, era el típico libro lleno de recomendaciones de si buscas un editor de vídeo, visita estas plataformas. Si buscas... Era tan concreto, eran todo estrategias tan prácticas que al final la mitad de las cosas no las necesitas. No sé, a mí no me resultó muy bueno, pero ahí está. Obviamente, luego dice que otra cosa importante cuando vas a delegar es tener claridad en las instrucciones, que mucha gente pues no explica bien lo que tiene que hacer a la otra persona y sobre todo darles confianza y autonomía. Hay que promover la creatividad en la gente en la que delegas, hay que darles un poco esa confianza y permitir que tomen decisiones de forma autónoma, porque si estás encima de ellos, pues no es delegar. Luego también hay que hacer una retroalimentación constructiva, es decir, darles de forma regular y además muy específica sobre las tareas concretas que has delegado, pues ir diciéndole lo que está más alineado con lo que querías, ofreciéndole sugerencias para mejorar y establecer puntos de control y revisión periódica para ir monitorizando el progreso, ¿no? Es decir, también para ver cómo están ellos, para asegurarte que no les está sobrecargando, etcétera. Pero bueno, esto es todo como más intuitivo, así que vamos a pasar al paso 6, que es el famoso paso de poner límites y aprender a decir que no. Ayer escuchaba un podcast viniendo en el coche después de varios días de charlas seguidas y reconozco que me emocionó porque la autora, la psicóloga que hablaba decía, tienes que recuperar la relación contigo mismo, que a veces te abandonas tanto que te echas de menos. Y casi se me saltaban las lágrimas porque digo, ostras, me echo de menos. Muchas veces cuando nos entregamos a este people pleasing, ¿no? O esta necesidad de agradar tanto a los demás, es que te distancias mucho de ti mismo. Y además muchas veces sucede una cosa, que cuando estás en este momento de descontrol, de desborde, pues terminas diciendo una cosa para salir del paso y pensando otra. Prometes cosas que no quieres hacer, o yo qué sé, estás en una relación que no estás enamorado, pero aún no has salido de ahí y entonces sigues diciendo que le quieres, pero ya no. Y entonces todo esto genera una sensación de estar fallándote a ti mismo, porque al final es una disonancia cognitiva. Estás diciendo una cosa que no sientes de verdad, estás como mintiéndote, fallándote. Entonces, esto nos afecta. Por tanto, hay que poner límites, hay que tomarnos tiempo para descansar, recargar energía, como un eslogan bueno aquí sería tu salud mental no es negociable. Y en este sentido, quizá 2 libros que yo me leí hace tiempo sobre esto son El arte de decir no, de Damon Zahariades, y también me leí Cuestión de límites, que este es uno que seguro os habéis leído, es muy famoso, de Nedra Glover. A mí personalmente ninguno me emocionó mucho en el sentido de que no hubo grandes ideas nuevas que me hicieran clic o que me cambiaran la vida. Muchas cosas que ya sabemos, pero que a veces cuando estamos estancados y no sabemos cómo salir de esas situaciones, para empezar a decir no, para empezar a poner límites, solo necesitas estos libros facilones que te las recuerden, ¿no? Que te recuerden cosas que ya sabes. Así que os recuerdo rápidamente ideas principales de estos 2 libros. El de poner límites. Pues aquí habla de que te define un poco de qué son los límites. Básicamente son expectativas y necesidades que te ayudan a proteger tu bienestar y a crear relaciones más saludables. Te habla también de cuáles son las señales de que eres una persona que pone límites poco claros, pues por ejemplo que tienes sentimientos de resentimiento después, de frustración, porque claro, dices muchas veces, no sé si os pasa, pero a veces dices, estás como enfadado de por qué le he dicho que sí a esta persona y muchas veces esa persona ni siquiera te lo ha pedido es que casi se lo has ofrecido tú o te ha insistido mucho y tú tenías que haber hecho un poco la eficacia del disco rayado o de no haber cedido a su insistencia, ¿no? O haberle dicho, oye, me está doliendo que insistas tanto o me estás haciendo sentir incómodo que sigas insistiendo porque ya te he dicho que no. Entonces, habla de cómo establecer límites saludables, con la autoconciencia para empezar, con la comunicación clara, con la consistencia, es decir, con seguir siendo consistentes en estos límites durante el tiempo, ¿no? Que a veces nos venimos arriba, empiezas a decir que no, empiezas a poner límites, pero luego ya te relajas y vuelves a caer en antiguos hábitos y sobre todo eso, manejando esta resistencia. Esta gente que sí que sabe un poco más manipular a otros, pues hay que mantenerse firme y recordar que cuando les dices que no a los demás, te estás diciendo muchas veces sí a ti mismo. Por lo tanto, este libro de El arte de decir que no habla también de esto, ¿no? De cómo proteger tu tiempo.
explica cómo, bueno, el libro comienza explicando los desafíos para decir que no, pues ese deseo de agradar, ese miedo a que nos rechacen, a que nadie nos vuelva a llamar, a esa falta de asertividad también. Luego, pues comenta varias estrategias para decir que no de forma efectiva, pues muchas veces la brevedad, que ya hablamos de la brevedad en otro episodio del podcast, hay que ser claro y conciso, no irte por las ramas poniendo excusas. Empatía, ¿no? Pues por ejemplo la técnica sándwich, está muy bien decir que no, pero si te dicen un no, en plan no, pues te cabrea. Todos necesitamos un poco de explicación, pero no tiene que ser una explicación específica, es simplemente, pues esta técnica sándwich, por ejemplo, dice que lo ideal para decir que no es, primero, decir algo positivo, es decir, reconocer los sentimientos de la otra persona, pues por ejemplo, entiendo que esto es muy importante para ti y por eso me lo pides, luego decir la parte negativa en el centro, por desgracia no puedo hacerlo, no hace falta que cuentes tu vida de por qué no, y luego terminar con algo positivo otra vez, ¿no? Con otra rebanada de pan. Pero espero que podamos colaborar en el futuro o que encuentres a alguien o incluso ofrecerle alternativas. Pues yo no puedo, pero te recomiendo a esta otra persona que es un speaker maravilloso, que da unas charlas que no veas y le recomiendas a otro compañero. Pero sobre todo, no justificarnos en exceso y usar la estrategia del disco rayado cuando la gente se ponga muy pesada, ¿vale? Es decir, repetir todo el rato lo mismo. Sí, ya te entiendo, pero no puedo, por desgracia. Y sobre todo también ayuda mucho, según este libro, visualizar la recompensas o al revés, o visualizar todo el pozo en el que te vas a meter si dices que sí. Yo ahora muchas veces cuando me muerdo la lengua porque estoy en una situación que me piden algo y yo misma, porque en la mayoría de las marrones en los que me meto yo solita, es decir, ofrezco yo antes de que ni siquiera me piden, yo misma ofrezco, me vengo arriba, estoy exaltada y digo, ay, pues podemos hacer esto juntos, pues podemos, y luego digo, pero sí, conforme lo digo ya sé que el marrón en el que me estoy metiendo. Entonces, últimamente, sí que como sé lo que significa, pues logro callarme antes. ¿Qué más? Ya estamos terminando porque ya las últimas estrategias que quedan es el paso 7, que sería la de reevaluar y ajustar. Es decir, una vez que ya por fin empiezas a ver la luz, una vez que empiezas a estar un poco más tranquilo, más tranquila y que ver las cosas con más claridad, pues volver a hacer un reajuste de tareas, de prioridades, ver si alguna tarea puede esperar un poco más y si otras necesitan atención inmediata, si no has priorizado bien, y también celebrar lo que has logrado. Yo soy muy mala con esto de darme recompensas, pero por ejemplo hoy me he propuesto que en cuanto grabe este episodio me voy a ir a dar un paseíto al sol con protección, pero me merezco una recompensa y me apetece irme a escuchar un podcast interesante o simplemente andar sin rumbo, incluso ver escaparates, pero me voy a ir a dar una vuelta, ¿qué narices? Otro paso, el paso 8, sería recuperar tu rutina cuanto antes. Cuanto antes, pero no igual a la que tenías. Y esta es la clave, ¿vale? Porque cuando tú llevas una rutina más o menos organizada, habías logrado ese equilibrio de comer sano, hacer un poquito de deporte de forma consistente, que además esto obviamente te ayudaba con tu higiene del sueño, porque si comes saludable, haces deporte, vas a dormir mejor, lo estabas haciendo bien, de repente la pierdes porque te has metido en este sprint, en esta racha en la que has caído y hemos caído todos de muchísimo trabajo, pues lo instintivo es querer volver cuanto antes al punto donde estabas, y esto es natural y está muy bien, pero es importante entender que hay que empezar pequeñito. Mira, esto me ayudó mucho los libros de un youtuber que muchos seguro conocéis, que se llama Thomas Frank. A lo mejor lo habéis visto, es un youtuber de productividad y, crecimiento personal entre comillas, pero que es muy cinemático. Me gusta mucho porque además sus vídeos son muy bonitos, estéticamente hablando. Pero él dice que efectivamente, si no puedes volver a la rutina a la misma que tenías. Es decir, si tú estabas haciendo 2 horas de entrenamiento de fuerza o 1 hora de cardio y 1 hora de fuerza, tú no puedes volver a eso. Tú tienes que empezar por 5 o 10 minutitos. O por ejemplo, estabas leyendo 1 hora al día, no puedes volver a leer 1 hora al día. Estás sobrepasado. Lee 5 minutos. Intenta, ¿no?, minimizar daños. Luego, el paso 9 sería, porque son 10 pasos, como os podéis imaginar, porque mi mente ha dicho, vamos a hacer 10 pasos. El paso 9 sería la reflexión y aprendizaje, es decir, que tenemos que intentar recordar todo esto que este proceso por el que hemos pasado, pues recordar todos estos pasos la próxima vez que nos sintamos abrumados
y apuntar algunas reflexiones en nuestro camino que nos puedan ayudar en el futuro. Yo, por ejemplo, sí que he intentado, aunque he sido poco consistente, mantener un poquito el journaling y aquellos aprendizajes que iba teniendo en el día a día o aquellas veces que algo me hacía mucho clic, lo apuntaba para que no se me olvidase. Y por último, el paso 10, y ya terminamos este episodio, es disfrutar de este nuevo tiempo que ahora tienes, porque se supone que ya has salido de este momento, ya ves la luz, ya has conseguido pues terminar esas tareas o mandarlas a freír monas o a mandar a freír monas a esa relación, has recuperado tu tiempo, pero ahora es muy importante que esas tareas que realmente disfrutas, que realmente querías tener tiempo para hacer, pues que pongas foco, porque muchas veces cuando por fin tienes tiempo de dedicar al proyecto que tanto querías, pues la lías parda de nuevo, es decir, te dejas llevar por el miedo y después de unos mesecitos en tu proyecto, en eso que querías hacer, pues te empiezan a proponer cosas y cuando estabas metido en el barro te es muy fácil decir que no porque ves que no puedes más, pero aquí de repente estás optimista, ves todo, estás más contento, ves que sientes que puedes con todo y vuelves a liarte para proyectos o charlas o lo que sea a 6 meses vista, a 1 año vista y vuelves a caer en el pozo. Entonces, además, muchas veces lo que nos pasa también es que cuando por fin tienes tiempo para lo tuyo, pues te fallas a ti mismo. ¿Por qué? Porque es más fácil fallarte a ti mismo que fallarle a otros. Cuando tienes deadlines externos, tienes como ese miedo a fallar a los demás y y cumples más fácil que cuando se trata de tus propios deadlines, ¿no? Con nosotros somos más benévolos y es muy importante no fallarnos a nosotros mismos, ni fallar a nuestros proyectos ni a nuestros propios deadlines. Así que con esto termino. Espero que os haya ayudado a aquellos que estáis sobrepasados con algo. También os digo que es normal, lo comentaba con varias personas, que yo creo que abril, mayo, sobre todo mayo, antes de mayo y principios de junio, hasta que ya llega el verano, estamos todos más cansados de todo el año laboral, tenemos ganas de vacaciones, todo el mundo quiere como dejar todo hecho antes de verano porque saben que en verano se va a paralizar bastante el tema, entonces es normal que haya avalancha en este mes y esto nos pase a muchos. Así que a los que estéis aún en el túnel, deciros que hay luz más allá, a los que estéis saliendo, pues oye, disfrutad y ir a dar, dedicaos un poquito de tiempo de calidad para vosotros, cuidaos, aprovechar ahora que podéis para cuidaos un poquito más y nada. Y a los que ya, pues oye, estáis entrando en el veranito y entráis sin problemas, pues enhorabuena porque habéis sabido manejar el año muy bien. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Si os ha gustado este episodio, por favor, recomendadlo a vuestros compañeros, amigos, familiares, a todo aquel que le pueda ayudar. Dejadnos 5 estrellitas o algún comentario en Spotify, iTunes, Google Podcast, donde nos estéis escuchando, YouTube, que aunque no tenemos aún o no tenemos ya el vídeo, es decir, no estamos colgando últimamente el vídeo del podcast, pero sí que estamos en audio. Leemos todos vuestros comentarios, pues nos hace mucha ilusión. Gracias por apoyar este podcast y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Un abrazo!